Chicos, leyes de Murphy. Obviamente se me cortó internet. Les voy a decir algo. Si se vuelve a cortar internet, se me vuelve a cortar la reunión, ustedes síganme esperando, yo me voy a ir hasta una casa de una amiga acá cerca, donde puedo ingresar a pesar de la cuarentena, y podemos, a ver si ahí podemos seguir mejor, ¿sí? Ustedes síganme esperando porque yo estoy acá para dar la clase. Profe. Sí. Una consulta, si se vuelve a cortar, ¿esperamos en la reunión o la cerramos? Ciérrenla, entonces arrancamos con una nueva. Bien, gracias. No. Mejor me esperan, ¿saben por qué? Porque entonces estamos todos y cuando volvemos, si no, vamos a ver algunos esperando, otros afuera. ¿Sí? Bien. Me parece mejor. Bueno. Pero no, un segundito más. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Voy a empezar con estaba explicando, terminando de explicar, la filmina esa en la que estaba plantada, que era la de esa. Vuelvo a compartir. ¿Sí? Listo. Cierro esto y cierro. A ver, ¿alguien en el chat? Sí, ya empezaba. Estaba terminando de hablar. Gracias, Camila. Estaba terminando de hablar las técnicas de verdad en el pensamiento griego clásico para saber de qué estábamos hablando. ¿Sí? En Aristóteles, la dialéctica es, a ver si estoy en la filmina correcto, sí. Uy, perdonen, que hay alguien más en la sala de espera. Aristóteles distinguió las técnicas discursivas, es decir, las técnicas a partir del cual nosotros nos comunicamos o tratamos de convencer de la verdad. Las técnicas discursivas se dan en distintos ámbitos de la sociedad y entonces dice, o sea, las clasifica porque vamos a ver que es diferente la forma de comportarse, los procedimientos que se utilizan y demás, depende el ámbito en el que nos encontramos. Se está grabando, ¿eh? Sí, sigue la clase, Sergio. Entonces, los ámbitos de la sociedad en los que se puede dar o se utilizan las técnicas discursivas pueden ser la tragedia, la asamblea o los tribunales, los ámbitos privados o la argumentación privada y las demostraciones científicas. No sé quién levantó la mano, quiere habilitar el audio para decirme lo que me quiera decir. ¿Nadie? Ahí tengo a alguien en el chat, ¿verdad? No hay problema, pero si quieren hablar, me levantan la mano o me ponen en el chat y pueden hablar. Bien, les decía, los ámbitos son la tragedia, que se da en el teatro, y lo que se busca es instalar terror, es decir, o piedad en el público, es decir, son las distintas técnicas del teatro que quieren generar, o las distintas sensaciones que quiere generar el teatro en el espectador o en el público. En las asambleas o en los tribunales, ¿qué es lo que se busca? La persuasión de los ciudadanos, ¿sí? En las asambleas legislativas para aprobar o dictar una ley, en los tribunales para juzgar a una persona, es decir, para que se lo condene o se lo libere. En las argumentaciones probadas se da la refutación del interlocutor en demanda o tratando de imponer la situación o los argumentos que presenta. Y en las demostraciones científicas, ahí sí es el ámbito de la transmisión rigurosa de la ciencia, ¿sí? Es el ámbito epistémico. Cada uno de estos marcos tiene una institucionalidad propia
¿sí? Que es el modo en que produce lo verdadero. Entonces, en cada uno de estos ámbitos tenemos modos en que se dice y cómo se dice. ¿Tengo alguien en el chat? Julio. Juli, no sé el resto si me está escuchando bien porque hay una compañera que dice que no escucha. Yo escucho bien, profe. Perfecto, bárbaro, sigo entonces. La dialéctica, ya les había dicho en la otra clase, que el método de Aristóteles difiere, si bien tienen el mismo nombre, difieren mucho del modelo socrático, del modelo que utilizaba Platón. En el modelo socrático, ¿se acuerdan? No sé si con ustedes vimos el cratilo. Lo que hace Platón es introducir el método dialéctico para guiar, o sea, o para que los participantes de ese diálogo orientarlos hacia una verdad que ya tenía preconfigurada o predeterminada. En cambio, en el modelo aristotélico es un modelo de conversación. ¿Se acuerdan? Le decían el cratilo. ¿Se acuerdan que estaba uno que sostenía que las palabras tenían una relación el nombre tenía relación con las cosas, una relación de tipo necesario que no podía llamarse de otra manera, y el otro que sostenía una posición más del convencionalismo, y Platón inducía en esta conversación a través de Sócrates, Cratilo y Hermógenes a sentar o plantar su posición o ir demostrando la verdad que él ya tenía preconfigurada. En cambio, en el modelo... sí, Juli, por ahí si entras y salís y volvés a ingresar, a algunas personas les da resultado para recuperar el audio. Perdonen la disrupción. En cambio, en el modelo aristotélico, ¿alguien le puede escribir a la compañera, si yo no me detengo más, que salga y que vuelva? Está, gracias, Benjamín. Me da así. El modelo aristotélico era más un modelo de conversación con puntos de partidas, los topos, con puntos de partidas probables en la presentación del problema, y entonces uno ataca la tesis y el otro la defiende, y cada uno procura ponerse en contradicción consigo mismo y tratar de construir la verdad que se está demostrando, ¿sí? No era una verdad ya preconfigurada. Entonces, para Aristóteles, la dialéctica es el arte de razonar sobre opiniones, aunque no se pueda alcanzar una verdad absoluta. Recuerden también que Platón creía en la verdad absoluta, acá Aristóteles ya no, dice, al menos puede alcanzar a manifestarla o encontrar para dónde rumbear en busca de la verdad. Aristóteles introduce lo que se llama el silogismo erístico, ¿sí? Que son argumentos que concluyen desde premisas probables, ¿sí? Que en realidad no lo son, hacia alguna verdad. Entonces, la erística, ¿qué es? En griego era eris, que significa disputa o conflicto, y tecne, arte. Entonces, lo que quería significar con esta expresión o con el silogismo erístico era el arte del conflicto y del debate. Y fíjense ustedes cómo lo llaman arte, porque es algo que se va puliendo y que se va mejorando y que se puede enseñar. ¿Sí? Entonces se trata de terminar la disputa con éxito en lugar de acercarse a una realidad dada. ¿Alguien más está ingresando? Si tienen Entonces, del silogismo erístico, ¿sí? Esos que se basan en apariencia de opiniones, surgen distintas posibilidades. Puede haber una conclusión apodíctica, ¿sí? Las conclusiones apodícticas son conclusiones de que se advierte la verdad como necesario, ¿sí? La persona presenta un argumento como verdad categórico, sea o no necesario hacerlo. La conclusión dialéctica se extrae de opiniones.
la conclusión erística o sofística que se basa sobre meras apariencias de opiniones, pero no lo son efectivamente, y las conclusiones erróneas. Es decir, a partir del pensamiento erístico, perdón, a partir del silogismo erístico hay distintas posibilidades de conclusión. Las verdades, ¿sí? Las conclusiones, o apodíctica, las conclusiones que se obtienen de la dialéctica, perdón, no admití a alguien, la conclusión erística o sofística que se basa en meras apariencias de opiniones, y conclusiones erróneas que son peculiares para determinadas ciencias. La retórica, lo que estábamos viendo era la dialéctica. La dialéctica es en el que uno habla y el otro contesta y se produce un diálogo. La retórica es más que nada un orador que se dirige hacia un auditorio. Entonces, la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir. Perdón, que me quedé colgada. La dialéctica y la retórica para Aristóteles van a tener el mismo punto de partida y el mismo campo de acción. Porque lo que se trata es de llegar o tratar de prefigurar algún tipo de verdad, ¿sí? Van a ser el mismo tipo de premisas y bajo las mismas leyes de la lógica. Pero en la retórica se propone llegar al convencimiento o persuasión, ¿sí? Es decir, algún grado de convicción de que la tesis defendida es la correcta o es la más correcta, ¿sí? Entonces Aristóteles en 2 libros escribió sobre el arte del discurso, la poética, el arte de la retórica. En el arte de la retórica se refiere a los fenómenos de la comunicación cotidiana, ¿sí? Y en la retórica admite 3 géneros discursivos o 3 técnicas diferentes según sean los marcos institucionales en que se dan estas técnicas discursivas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio? Que podía ser la tragedia, el ámbito público y el ámbito de la ciencia, o el ámbito del episteme, ¿sí? Perdón. En esta filmina yo creo que no tengo nada, nada que le pueda agregar. Esto es para que ustedes estudien, pero van acompañando el esquema, el seguimiento del discurso. Acuérdense, chicos, que las filminas complementan el cuaderno de cátedra, porque hay algunas cosas que incluían las filminas, como algunos cuadros que vienen más adelante, que no están en el cuaderno de cátedra, así que vayan manejándolos como en paralelo. ¿Sí? En el discurso aristotélico tiene 3 elementos. El que habla, que es el argumentador, aquello de lo que se habla, que es el tema argumentado. Sí, el PowerPoint, pero lo voy a subir mañana recién porque me faltan alguna parte. Sí, 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 sí. Y el tercer elemento es aquellos a quien se dirige el auditorio o argumentatario. ¿Sí? El auditorio, ¿sí?, es el espectador o juez, aquel o aquellos a quienes se dirigen. Puede ser el espectador en la tragedia o el juez en el debate judicial, o puede ser los receptores en el científico. Entonces, para Aristóteles podemos hablar sobre el pasado, entonces nos dirigimos al juez, es decir, vamos a hablar sobre eventos que ya acontecieron, y nos estamos dirigiendo al juez, ¿sí? Para explicarle cómo fue las situaciones de hecho que van a juzgar,
para ver si se va a defender esa situación de hecho que se va a juzgar para que pueda tomar una decisión. Sobre el futuro, que es la asamblea, es decir, que prepara la ley. Y si hablamos del valor, aquellos nos dirigimos al espectador, ¿sí? Porque en el espectador hablamos sobre los sentimientos. Entonces, los tres géneros del discurso son el deliberativo, el judicial y el demostrativo. El deliberativo, ¿sí?, es el de la asamblea, es la exhortación a, a los que se dirigen al pueblo. La asamblea legislativa es el ejemplo más característico. El judicial es la acción judicial, en el que una parte es el ataque, el otro es la defensa, y lo tenemos visto mucho a través de muchas presentaciones del cine, de la televisión, a donde nos muestran principalmente el modelo del sistema del common law, de cómo se lleva un proceso, pero que nos muestra mucho cómo es el actuar o cómo es la representación en el ámbito judicial. En el demostrativo es el que se da en la tragedia, ¿sí? Y una parte es el elogio y el otra el vituperio. El vituperio es el hablar mal de otra persona, es producir improperio. Acá van a encontrar que hay muchas palabras que no estamos habituados a usarlas, o que no las usamos en el lenguaje cotidiano, y les volvemos a repetir, usen el diccionario. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, pero ¿puede explicar de nuevo el judicial, que no lo entendí? En el ataque, en la acción judicial o en el discurso judicial, hay una parte que ataca, ¿sí? Que si nos imaginamos, si tomamos como referencia, o sea, como imagen, el proceso penal, es como que es más fácil verlo. El fiscal ataca, ¿sí? Explica los hechos de manera tal que al que está acusando sea responsable de aquello que lo estamos acusando. Y la otra parte es la defensa, ¿sí? Es decir, busca enfrentar o buscar otros argumentos apoyados en otros elementos de prueba que hacen que no se me pueda hacer responsable de esos hechos que se me están adjudicando. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Barthes es un autor que armó un cuadro para decir los distintos elementos que se hablan, que están presentes en los tres géneros discursivos, ¿sí? Y que nos permiten distinguirlo claramente, nos permiten más facilidad para distinguirlo. Estos cuadros están solo acá, los tienen como referencia, como para que ustedes se puedan imaginar, ¿cómo decirles?, teatralmente cómo son cada uno de estos ámbitos. No sé si les queda claro esa expresión. Quiero que se hagan como una imagen de espacio y lugar para ver cómo funciona el género discursivo en cada uno de estos ámbitos. Y está el deliberativo, habíamos dicho, el judicial y el demostrativo. Le llama el demostrativo, ustedes piensen en el teatro, ¿sí? Ese es lo más claro, porque por ahí la palabra demostrativo como lo usamos nosotros, no les permite ver o entender a qué se está queriendo referir en ese momento, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos géneros vamos a ver, o Barthes que dijo, que identificó cómo es el auditorio en cada caso, cuál es la finalidad del discurso, cuál es el objeto del discurso, el tiempo sobre el que se habla, el tipo de razonamiento que se utiliza y los lugares comunes. Por este tipo de razonamiento, después cuando lleguemos ahí vamos a pasar una filmina para que vayamos viendo cada uno de los tipos de razonamiento. Es medio complicado, pero si vamos paso por paso vamos a ver que lo entendemos, y si no lo entendemos, volvemos y se lo vuelvo a explicar. Vuelvo a decirles, no es necesario que se lo aprendan de memoria ni nada, sino que tiene que ver con que puedan ver en que cada uno de estos ámbitos es diferente las técnicas que utilizamos.
y que las técnicas tienen que ver con el auditorio, con la finalidad, con el objeto, el tiempo, el razonamiento y los lugares comunes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? Y si no se va entendiendo, después volvemos. Eso es lo de menos. Tiempo es lo que nos sobra. Podemos seguir hasta dentro de un rato. Bien. Entonces, en el ámbito deliberativo, voy a ir primero un género por género, ¿sí? Explicando cada una de las técnicas, y después vamos a hacer en general, lo vamos a repasar en los dos sentidos del cuadro. En el género deliberativo, el auditorio son los miembros de una asamblea, ¿sí? Y en los miembros de una asamblea ustedes tienen que tener en cuenta que si somos todos pares, estamos todos en un pie de igualdad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es que todos nuestros pares acepten o generarles un grado de convicción de aquello que estoy proponiendo. Si piensen fácilmente en una asamblea estudiantil, en que si estuviéramos en el aula y nos sentamos, estamos todos en el aula, o acá en esta asamblea virtual, tenemos que decidir si seguimos la clase mañana o seguimos la clase el sábado, ¿sí? Estamos todos en un pie de igualdad con un problema que es cuándo seguir la clase, y tenemos que convencernos, los distintos que vamos tomando la palabra, de que esa posición que nosotros estamos es la más adecuada, ¿sí? Entonces, ¿la finalidad cuál es? ¿Aconsejar o desaconsejar? O aconsejo aquella que yo estoy proponiendo, o trato de rebatir aquella que no se ajusta a lo que yo propuse en primer lugar. ¿El objeto cuál es? ¿Útil o perjudicial? ¿Aquello que yo represento es más útil o aquello que estoy desaconsejando es perjudicial por X circunstancia? ¿Hacia dónde se dirige la decisión que vamos a tomar acerca de lo que estamos hablando? Hacia el futuro, ¿sí? Si queremos poner una ley, es una ley que va a regir para mañana, para pasado, para el momento en que la propia ley diga cuándo empieza a regir. Si nos queremos poner de acuerdo sobre cuándo continuar la clase, es el futuro, va a ser mañana, pasado, no podemos volver para atrás con este tipo de decisiones, ¿sí? El tipo de razonamiento es el exempla, ¿sí? Son las analogías, son las situaciones similares. Y los lugares comunes, los topos, los puntos de partida que vamos a generar, tienen que ver con lo posible o con lo imposible. Vamos a estar comparando, vamos a estar usando el ejemplo, la analogía, sobre situaciones que aceptamos o sobre puntos de partida que aceptamos como válidos para la mayoría. ¿Sí? En el ámbito judicial, nos estamos dirigiendo a otros que están en otra situación, no es en un pie de igualdad que nosotros, están en otra situación porque son los que tienen que decidir. Están como en un pie de superioridad respecto de la posición en la que yo me encuentro. ¿Por qué? Porque tienen que decidir sobre aquello que yo estoy proponiendo, sea que sea el que acusa o sea el que defiende. En cualquiera de los dos casos le vamos a proponer o le vamos a realizar los argumentos, pero no van a decidir otros, o van a decidir sobre esa situación en la que me encuentro. Las situaciones son acusar o defender, se los expliqué recién. Si es el fiscal, le va a adjudicar en base a determinados hechos, determinadas circunstancias probatorias, determinados hechos, o determinada responsabilidad a quien acusa. Y si estoy ejerciendo la defensa, voy a tratar de, en base a otros hechos o otras circunstancias probatorias, de que no se adjudique esa responsabilidad. El objeto oscila entre lo justo o el injusto. Si lo declaran culpable, va a ser justo para determinadas situaciones, o si lo declaran culpable, va a ser injusto para esa persona que se lo está declarando culpable de algo que probablemente no cometió. ¿En qué tiempo hablamos? En el pasado. Estamos hablando sobre hechos que acontecieron en otro momento, ¿sí? La forma de razonamiento son las entimemas, ¿sí? Son silogismos retóricos que corresponden al razonamiento deductivo, ¿sí? Estamos hablando
sobre premisas solo probables y el valor de verdad tiene que ver con la verosimilitud, ¿sí? Entonces, por eso, o la confianza en indicio más o menos seguro, por eso presentamos elementos de prueba y razonamos en base a esos elementos de prueba acerca de la verosimilitud de que los hechos hayan acontecido como nosotros lo estábamos explicando, ¿sí? Y los lugares comunes es lo real, lo acontecido, o lo no real, lo que nunca pudo haber acontecido. En el género demostrativo, ¿sí? O en el teatro, el auditorio son los espectadores, es el público, ¿sí? La finalidad es elogiar o reprobar, es decir, nosotros estamos acá en el género demostrativo, se trabaja sobre las emociones, ¿sí? Emociones a través del elogio de determinadas conductas o la reprobación de otras determinadas conductas. El objeto es lo hermoso o lo feo, es decir, aquello que va a ser a partir de las emociones, aceptar o rechazar lo que estamos tratando de proponer. ¿Cuándo trabajamos o en qué momento, de qué circunstancias se hablan? De lo presente, de lo que estamos representando en ese momento. El razonamiento es la comparación amplificatoria, porque lo vamos a comparar con situaciones o con acontecimientos de entidad similar que ya han acontecido, ¿sí? Y los lugares comunes de los que partimos es más o menos sobre reafirmar o quitarle peso a esas comparaciones amplificatorias en las que hemos trabajado. ¿Se entiende? ¿Se han podido hacer esta representación que yo les decía de cada una de las situaciones y aplicar cada una de estas técnicas o de estos elementos en esas distintas situaciones? Lo repito en este sentido, en el otro sentido ahora cuando lo explico de nuevo, Benjamín, vas a ver cómo se va a entender. Pero vos tenés que, Benjamín, para que puedas comprenderlo, yo te pido que te pongas o que te imagines el escenario, ¿sí?, que representa cada uno de estos géneros. En el género deliberativo está dirigido, son los miembros de una asamblea que se encuentran en un pie de igualdad a aquel que está queriendo, que es el orador, ¿sí? Lo que trata es de aconsejar o desaconsejar un determinado curso de acción. ¿En base a qué? A lo que es útil o a lo que es perjudicial. Porque estamos hablando sobre decisiones que van a impactar en el futuro, ¿sí? Entonces, el modo de razonamiento es la exempla, es por analogía, ¿sí? Y se trabaja sobre lo posible o lo imposible. Lo que queremos conseguir va a poder ser a través de esta ley que queremos aprobar, a través de este curso de acción, por ejemplo, si queremos, porque es un tema que vamos a tener que decidir dentro de un rato, seguir clase el sábado a la mañana o no seguir clase el sábado a la mañana, vamos a hablar sobre la posibilidad o imposibilidad de que se pueda continuar el sábado a la mañana. Posibilidad o imposibilidad que podrá estar asociada en que me cuesta levantarle porque como es viernes me quedo más tarde, ahora que estamos, no podemos salir el viernes a la noche, pero aprovechamos para mirar una película porque ya nos estamos relajando, y eso son posibilidad o imposibilidad que vamos a estar analizando sobre tomar clase o dictar clase el sábado a la mañana. En el género judicial nos dirigimos a quienes están en una posición que tienen que decidir por mí. Van a decidir sobre mi futuro, van a decidir sobre situaciones que me van a acontecer, que pueden decidir sobre lo que me pase o lo que decidan va a incidir sobre mí. La finalidad es acusar o defender, ¿sí? Si soy el fiscal acuso, si soy la defensa, voy a tratar de defender a mi cliente.
y se basa sobre lo justo o lo injusto. Sea que gane una u otra posición, acusar o defender, vamos a estar sobre lo injusto o lo injusto de esa posición que no es la que yo estoy, que no es la que yo estoy defendiendo. Siempre opera sobre el pasado, estamos hablando de cosas o sobre situaciones que han acontecido en el pasado. Y la forma de razonamiento son las entimemas, que ya las vamos a repetir cuáles eran, ¿sí? Sobre situaciones posibles o probables que se puedan presentar, sobre premisas posibles o probables. Y los lugares comunes, los puntos de partida sobre lo real o no real, sobre lo que ha acontecido o no ha acontecido, porque estamos en el pasado. El género demostrativo es el teatro, es una película, ¿sí? Es lo que el teatro que tiene enfrente espectadores o público, ¿sí? Entonces, lo que le presentamos nosotros, las situaciones que les presentamos en el teatro, es para que elogien o para que reprueben, para que acepten o rechacen, para que digan que fue lindo, ¿sí? Y que elogien esa obra que le estamos presentando, o para que digan que fue una porquería y que no le aconsejo para que la vayan a ver. Entonces, el género, este género está entre lo hermoso y lo feo, lo que le presentamos como lo bello, las conductas que queremos que aprueben o que queremos que elogien, y lo feo que queremos que rechacen. Y trabaja sobre el presente, trabaja sobre esto que estamos mostrando en este momento. Lo que van a hablar es sobre esto que estamos demostrando en el escenario. O sea, cuando lo presentó Aristóteles no se imaginaba que iba a poder hacerse una película, lo que representaba en el teatro, porque ellos operaban sobre el presente, o el género demostrativo sobre el presente siempre. Nosotros ahora podemos tener género demostrativo, pero en una película, algo que se hizo mucho tiempo atrás, pero siempre esto de aprobar o reprobar, esto de elogiar o reprobar, va a ser en el presente, ¿sí? Y se trata, el razonamiento es la comparación ejemplificadora sobre acontecimientos, sobre situaciones que ocurrieron en otro momento. Y por último, los lugares comunes es sobre lo más o sobre lo menos respecto de esas conductas. Sigo, acuérdense, ya que cambio de filmina, acuérdense que volvemos, cuando se corte, volvemos en un ratito. Bien. Los tipos de operaciones en la retórica, vamos a ver, esto lo tenemos que mirar, porque después vamos a ver que en la retórica, en la nueva retórica de Perelman, que ocurre a mitad del siglo pasado, va a trabajar con distintas operaciones. La inventio son los momentos por los que ocurre, o las operaciones por las que ocurren la retórica, para llegar al discurso, ¿sí? La inventio es el momento de establecer las pruebas o razones o sobre qué es lo que se va a decir, o el establecimiento del problema. La dispositio es la prueba a lo largo del discurso, es decir, cómo vamos a organizar el discurso para presentar esta inventio. La elocutio es la composición verbal de los argumentos, es decir, cómo lo decimos, si le agregamos más florituras a nuestro discurso para que quede un poquito mejor, si tenemos más otros elementos para, perdón, hay gente en la sala de espera, gestos, como vamos a enfatizar lo que estamos diciendo. La actio es la puesta en escena del discurso, ¿sí? En el que el orador se presenta al auditorio y presenta su tema y cómo lo dice, los silencios, los énfasis, ¿sí? Cómo actúa, ahí viene de actio, cómo actúa su discurso para caer mejor o en
en el auditorio, y la memoria va a ser cómo se recurre a otros textos, a estereotipos, a otras situaciones que inciden en el actio, ¿sí? O inciden en el discurso en general. Le decía, en las operaciones que eran la exempla o la entimema, que ya lo vimos, la exempla era por la analogía y la entimema el silogismo retórico, que eran los tipos de operaciones, los distintos tipos de operaciones del género deliberativo y del género judicial. El desarrollo de cada una de estas técnicas en las distintas instituciones hace de que funcione de acuerdo a sus diversas normas, a sus propias normas, en el ámbito público, en el ámbito de las convicciones privadas, en el ámbito del saber, ¿sí? Y descansan sobre principios que todo hombre o mujer puede ser interlocutor calificado, susceptible de denunciar un discurso que puede ser verdadero, y un auditorio calificado que es susceptible de juzgar la verdad de o la verdad de un discurso. ¿Sí? Por ejemplo, las tácticas persuasivas del entimema, y las tácticas persuasivas son típicas, lo vamos a reiterar después cuando hablemos del auditorio, o cómo preparar el auditorio, ¿sí? O cómo incidir sobre el auditorio, y son típicos de la publicidad o de la propaganda. Mejora el agua mineral, mejora la salud, X es el agua mineral. Entonces, y no todas son verdades comprobables o contrastables, sino que están mejoradas en la forma de decirlo para que llegue al auditorio. Está dada por la ilusión de que el receptor puede ser quien completa el término faltante del silogismo, es decir, nos dirigimos con no completando la frase o dejando la frase en suspenso para que el propio auditorio adopte esa conclusión que no estamos diciendo y complete, porque estamos llegando, estamos llegando al auditorio y él acepta y termina esto que nosotros queremos instalar. Por eso le decía que es una técnica persuasiva y consiste en su incompletitud. Le tiramos que complete al propio auditorio. Quedamos acá en la tópica de Aristóteles y retomamos desde acá en la próxima llamada, digamos. ¿Sí? Dejamos que se termine, o salvo que me quieran preguntar algo, si no dejamos que se termine para que no se corte y demás. Son las 2:54, a las 3 en punto, arranco con el próximo, la próxima sala de Zoom. Sí, Ana, gracias. Estuve justo un minuto antes de que empiece la clase, tuve problemas de internet, pero ya estamos acordando con los alumnos. A las 3 arrancamos en punto, arrancamos con la nueva sala de chat porque esta se está cortando. Gracias. Me habían pasado un aviso de cuando se nos cortó la reunión, pero ahora ya sabemos cómo vamos a volver. Mismo ID, mismo link, mismo todo.